Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos desde Tequisquiapan, el ombligo de la República Mexicana. ¿Cómo les fue de domingo ayer? Grandes bendiciones a través de la palabra de nuestro Dios. Yo espero que sí. Vamos a empezar nuestro pequeño momento, hermanos, con nuestro Dios. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más para acá la cámara. Creo que está, bueno, ahí lo tengo que dejar porque la pata va a tocar con él. Creo que está mejor así, ¿no? Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, en este pequeño momento contigo. Queremos, Padre, que obres a través del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita todo lo que estorba, Señor, todo lo que pueda impedir que podamos estar atentos a tu voz. Así es que bendícenos a través de tu bendita palabra, Señor. Háblanos. Te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias allá en Hebreos capítulo 5, hermanos. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 5 desde el versículo 11. ¿Lo tienen? Yo espero que sí lo tengan. Entonces voy bajándolo a mi teléfono porque luego molestan. Perdón, hermanos. A ver si... Bueno, creo que está ya, para que no molesten. Perdón. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y luego dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya dejando capítulo 6, nos vamos a ir hasta el 6, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de las imposiciones de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, pecaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Dios, al Hijo de Dios, perdón, y exponiéndole a vituperio. Entonces, hermanos, fíjense lo que nos dice aquí el escritor humano de Hebreos, guiado por el Dios Todopoderoso, Espíritu Santo. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Y cómo no? Yo no sé cuánto tiempo llevas, querido hermano y hermana, de ser hijo de Dios, y sigues en las mismas. O sea, como dice ahí, debiendo ya ser maestro, en el versículo 12, ¿ah? Pero mucho que decir, ¿por qué? Porque a veces nosotros no entendemos, hermano, de verdad, nosotros como pastores, como predicadores, como líderes en la iglesia, no nos explicamos el por qué hay tanto cristiano carnal, no nos explicamos por qué hay tanto cristiano inmaduro, no nos explicamos por qué hay tanto cristiano enano, porque no crecen, por más que les damos de comer, no crecen, y por más que ellos mismos se alimentan a través de la palabra de Dios, no crecen, y en lugar de crecer se quedan estancados, o unos peor, en lugar de crecer, retroceden, al grado de que, como veíamos ayer en la escuela dominical, como dijo el hermano Jorge Matienzo,
se van al mundo y son salvos, pero no ves ninguna diferencia. O sea, se han apartado totalmente del Señor. Dice ahí, mucho que decir, sí, pero también es difícil de explicar. No lo sabemos, hermano. O sea, por más que hablas y hablas y hablas, por más que le pides a Dios que seas un instrumento de Él para llegar a la mente y al corazón de los hermanos, y yo por lo menos, yo sí me preparo. Aún para estos pequeños momentos me preparo. O sea, no nada más tomo así, a ver, ¿qué me dice el Espíritu Santo? No, hay que estudiar o sea, tengo que decir unas buenas verdades y cosas reales y cosas que te sirvan en 15, 20 minutos máximo. No es lo mismo una hora, 40 minutos, una hora, digo, a 15 minutos, 20 minutos máximo, ¿va? Entonces, ve lo que dice la última parte del versículo 11. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y es cierto eso. Por más que se te dice, por más que se te enseña, a veces vemos a todos los hermanos así. Y estoy hablando espiritualmente, Estoy hablando espiritualmente. Así. Y ya. ¿Para qué? Para no escuchar. Y hay mucha gente incrédula también así. ¿A qué me refiero con eso? Sí, a ti, amigo y amiga, que por más que se te dice la verdad que está escrita en la Biblia, por más que se te dice que a Dios no le importa, para nada le importa si tú profesas una religión, o sea, estás perdiendo el tiempo, en pocas palabras. Lo que Él quiere es que te metas a la Biblia, a la palabra de Dios, y creas esa verdad a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque lo único que te puede recomendar delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. No es una religión, no tu fe puesta en un ser humano, hombre o mujer, por muy limpio, santo o puro que haya sido, sino solamente y exclusivamente a través de Jesucristo. Y es difícil de explicar porque mucha gente te ha hablado, mucha gente te ha dicho, mucha gente te ha mostrado a través de la Biblia, y muchos amigos y amigas nuestros siguen en la necedad, y ahí siguen, y ahí siguen. Y por más que se les explica, pues no les entra, o no dejan que les entre, mejor dicho. También ellos están así, ¿verdad? Para que no escuchen la palabra de Dios. Pero tú, querido hermano y hermana, que ya deberías de ser maestro, sigues en las mismas circunstancias. Porque debiendo ser ya maestros, dice aquí, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habías llegado a ser tales que necesitas lechita en lugar de un alimento sólido. Imagínate, ya eres un viejo tototote, hombre, una viejototota mujer, espiritualmente hablando. O sea, ya te deberían de pintar las canas, ya te pintan las canas espiritualmente. Y todavía te tiene que dar lechita, porque si te dan algo sólido, te empachas. Y si te empachas, te da vómito y diarrea espiritual. ¿Por qué? Porque es muy fuerte la palabra de Dios, porque es muy fuerte el pastor o el predicador o el líder que está predicando y de repente tú no lo aguantas y ¡ay, me está doliendo! ¡Ay, me está ofendiendo! Porque hay muchos hijos de Dios que no soportan la palabra de Dios tal y como se predica. Y como debe de predicarse. Porque si quieres que le ponga florecitas y colorcitos así pastel para que te caiga bien la palabra de Dios, pues fíjate que no. Por lo menos yo no. Y es un viejote espiritual, se supone. Y todavía te tiene que dar lechita, porque no aguantas el alimento sólido. Vean lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Y sabes qué es lo que me da risa aquí, hermanos? Eso sí, hay una situación difícil en la iglesia. Y sí se ponen, pero bravos y sí actúan como adultos espiritualmente hablando. Sobre todo cuando hay una situación fuerte y de repente sale ahí uno que tiene mucho tiempo en la iglesia o uno que se cree que tiene mucho tiempo espiritualmente, pero es un niño.
Pero para que participes de la obra de Dios, no, que no me toque eso porque a mí no me corresponde, no tengo tiempo, no estoy preparado, no tengo conocimiento, aunque ya lo debes de tener. Por eso dice el 14. O sea, en pocas palabras, no solamente eres un experto, eres un inexperto, perdón. Repito, en pocas palabras el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Y sí, tú querido hermano y hermana que ya deberías de tener mucho, que ya tienes mucho tiempo y ya deberías de ser un maestro, eres un experto, pero no solamente eres un experto en la palabra, eres un inútil en la obra. O sea, pues para echar montón si sirves, pero para hacer algo sólido en la palabra, en la obra de Dios, perdón, no. Pero el alimento sólido, dice el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate, debiendo ya ser tú un maestro, a lo mejor lo único que tú le das a Dios es tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra y ya. A lo mejor tú eres de los inexpertos que a lo único que tú le das a Dios es oración, porque hablas con Él, tiempo de lectura de la palabra y dinero. O a lo mejor es un inexperto que solamente le da tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra y vas el domingo en la mañana, o vas el domingo en la tarde, o vas el miércoles. ¿Dónde estás? ¿Eres un inexperto que solamente le da oración y lectura de la palabra a Dios? ¿Eres un inexperto que solamente le da oración, lectura de la palabra y dinero? ¿Eres un inexperto que le da oración, lectura de la palabra y asistencia, porque no das tu dinero? ¿Asistencia el miércoles? ¿O asistencia el domingo en la mañana? ¿O asistencia el domingo en la tarde? Ni siquiera cumples con los 5 puntos que yo siempre te he dicho. Lectura de la palabra, oración, diezmos, ofrendas, asistencia a los servicios y predicación del evangelio. Eso es lo mínimo que tú y yo podremos hacer por la obra de Dios. Pero hay muchos hijos de Dios que ni eso pueden dar. Eres un inexperto. Pero no solamente eres un inexperto, hermano o hermana. Te has convertido en un inútil en la obra de Dios. Por tanto, dice ahí versículo 1 del capítulo 6. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya es como para que hicieras algo bueno por la obra de Dios. Ya deja esos primeros pasos. No echando otra vez fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice aquí el versículo 3, si Dios en verdad lo permite. Porque no podemos volver atrás, hermanos. Imagínate, ya se te enseñó, ya se te volvió a decir, ya se te volvió a enseñar, ya se te volvió a decir, ya se te mostró la palabra de Dios. Y tú sigues en las mismas. La verdad de las cosas, hermanos, es de que es triste ver cómo los hijos de Dios se han estancado mucho. Muchos hijos de Dios se han estancado. Gracias a Dios por aquellos que tratamos de seguir adelante, que tratamos de avanzar, que tratamos de hacer algo por la obra de Dios. Yo espero, hermano y hermana, que tú seas uno de ellos. Ya ponte a hacer algo por la obra de Dios, pero algo que valga la pena. Algo que valga la pena. ¿Me explico? Bendito Dios y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor. Y te rogamos, Padre, que obres a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Redargúyenos, moléstanos, Señor, hasta que entendamos que ya urge que nosotros como hijos tuyos tenemos que hacer algo en tu obra. Nos quedamos en tus manos, Señor, pidiéndote esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios bendiga, hermanos.